para que abramos la escritura en el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios, donde estaremos meditando en esta tarde. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 8. Amén, hermanos. Primera, perdón. Dije segunda, primera. Primera a los Corintios. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando lo tenga, lo puede indicar con un fuerte amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, dice el apóstol, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, dice Pablo, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, dice, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar todos juntos, hermano. Padre, gracias te damos en esta linda tarde. Ayúdanos que mientras escuchamos tu palabra, podamos nosotros, Señor, bendecirte y honrarte, adorarte, y rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar esta bella palabra a nuestro corazón. Ayúdanos a entender lo que tiene que ver con nuestra libertad cristiana, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia, hermanos, decimos un fuerte amén. Amén. Tome su lugar, amado hermano. A Dios sea la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Hermano, como ya vimos en algunos textos anteriores, hemos visto, hermano, el cuidado del apóstol sobre la iglesia que está en Corinto. Precisamente por el contexto cultural en el que ellos se encuentran, hermanos. Ellos están corriendo ciertos peligros, los cuales el apóstol quiere evitar con la iglesia de Corinto. Hermano, siempre en el contexto del cual vinimos nosotros, siempre es importante ponerlo en un contexto bíblico y en un contexto correcto a la luz de la Escritura. Amén, hermano. ¿Qué es lo que dice Dios
en cuanto a la vida pasada que nosotros llevábamos. Cómo esa vida pasada puede afectarnos en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y Pablo usa toda la información, hermano, que él tiene a la luz de la palabra para traer luz a la iglesia de tal manera que su comportamiento ya no sea en base a la vida pasada, sino a una vida nueva en Cristo Jesús, a una perspectiva divina, a una forma de ver de parte de Dios. Y Pablo, hermano, hemos visto desde el capítulo número 1 que Pablo les enseña a no actuar como el mundo, que no actuar conforme a la sabiduría del mundo, que de parte de Dios tenemos una sabiduría nueva, una mente de Cristo. Y hermano, hay bases en la Biblia que nos permiten actuar en consecuencia sin necesidad de tocar el contexto de la vida vieja o de la vida pasada. Amén. Y hermano, hemos visto algunos temas importantes. Hemos visto como la importancia de la unidad del Espíritu. Amén. Amén. Que solamente la podemos guardar quienes estamos y andamos en el Espíritu. Es una unidad que no se conoce en el mundo y que el mundo tiene diversas formas de pensar, y una de ellas, hermano, es que cada quien busca un grupo en específico, mientras que la iglesia dice solo Cristo nos une y solo a Cristo servimos. Él es el Señor, Él es quien modela nuestra vida, nuestros pasos, y seguimos solo a Cristo. Amén, hermano. Sin menospreciar a todos aquellos siervos de parte de Dios, quien Él ha dado o ha regalado a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Hemos visto también, hermano, lo que tiene que ver con la forma de pensar en cuanto al mundo, en cuanto a las relaciones matrimoniales, en cuanto a la soltería, en cuanto al cuerpo. Hemos visto diversos temas, hermano, que gracias a estar viendo de manera expositiva la carta a los Corintios, esto, hermano, pues no lo conocíamos en muchas formas y solamente teníamos cosas que hemos oído, pero que realmente no habían sido claras a nuestro entender. Amén. Y es importante, hermano, que cuando estudiemos la Biblia, la estudiemos con entendimiento. Amén. Nunca vayamos a la Biblia solo para conocer la Biblia, sino que vayamos a la Biblia para tener un correcto conocimiento de Dios. Amén, hermano. Y no solamente para incrementar mi intelecto. Bueno, voy a la Biblia porque quiero conocer más. Sí, pero quiero ir a la Biblia porque quiero conocer más, porque de esa manera yo voy a conocer a Dios de manera más profunda. Amén, hermano. Y el fin de mi conocimiento es Dios, más que mi conocimiento intelectual. ¿Ok, hermano? Y en esta ocasión, hermano, precisamente Pablo inicia diciendo algo que es importante. Recordemos que la iglesia de Corintio le había escrito a Pablo ciertas cuestiones de las que ellos, hermano, tenían dudas. Y le escriben una carta al apóstol Pablo precisamente para aclarar las dudas que ellos estaban teniendo en su vida práctica, en su vida como iglesia. Ellos estaban teniendo dudas, y la clase antepasada o la enseñanza antepasada vimos, hermano, que las dudas de muchos de ellos eran cuestiones sobre el matrimonio, sobre la fornicación, cuestiones sobre la soltería, cuestiones como qué pasa con los que se creen más porque son libres, los que se creen menos porque son esclavos, qué de los que están circuncidados, qué de los que no se han circuncidado, qué de los que saben y de los que no saben. Hermano, había muchas dudas en cuanto a su identidad, y Pablo los centra y les dice: recuerdan que no es lo que tú eres, sino lo que te identifica es quién tú eres en Cristo Jesús. Eso es tu verdadera identidad, más allá de lo que tú eres en sí mismo por una profesión, o lo que tú sepas o no sepas. Tu identidad es Cristo, y eso debería de ser pleno para ti. Amén. Entonces Pablo, en esta secuencia de enseñanza, Pablo inicia diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es decir, en cuanto al otro tema del que ustedes me han preguntado, ellos tenían inquietudes, hermanos, sobre cierto comportamiento de algunos hermanos, lo que tenía que ver con referencia a lo que se sacrificaba
a un ídolo. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde, hermano. Y el tema que nos compete, hermano, aquí es nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. Nuestra libertad en Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo uso yo mi libertad en Cristo para servir a Dios y a los demás? ¿Ok? Y esto que vamos a ver precisamente se trata de este asunto. Muy bien. Gloria al Señor. En este capítulo, hermano, del capítulo 8, Pablo habla sobre el tema de la libertad cristiana y cómo debemos usar nuestra libertad para edificar a los demás y no para nuestra propia satisfacción. Es un tema muy relevante para nosotros hoy, ya que vivimos en una sociedad que valora la libertad personal por encima de todo, hermanos. Pero ¿cómo podemos usar nuestra libertad sin dañar a los demás? Yo creo que esa es la pregunta correcta que cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos hacernos. ¿Cómo puedo usar mi libertad sin dañar al otro? No solamente mi libertad es para mi propia satisfacción, sino también Dios nos dio una libertad, pero, hermano, con la finalidad no solo de no dañar a los demás, sino edificar a los demás. ¿Ok, hermano? Hoy usted y yo conocemos al Señor y nuestra libertad es gloriosa. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, y si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Hoy somos libres para servir al Señor. Amén. Sin embargo, a veces en nuestro concepto de libertad, hermano, pudiéramos usar esa libertad no necesariamente para bendecir a otros. Quizá podríamos estarlo haciendo para nuestra propia satisfacción o nuestra propia edificación. Hay personas que piensan, hermano, que ellos, como ya son cristianos, pueden hacer aquello que tengan en su corazón hacer, al fin que eso los hace sentir bien. Sin embargo, hermano, recordemos que nuestra libertad debe expresarse sin dañar al hermano. Amén. ¿Cómo puedo yo vivir mi libertad cristiana sin dañar a mi hermano? Y creo, repito, esta es una pregunta clave que cada uno de nosotros debemos hacernos. Mucha gente, hermano, hoy en nuestra cultura dice, yo quiero expresar mi libertad. Y hablan de libertad de expresión y nadie tiene por qué decirles nada porque ellos están siendo libres en su forma de expresar lo que creen, lo que quieren vivir, la manera en que ellos quieren disfrutar la vida, etcétera. Y ellos dicen, nadie me prive de la libertad. Vivimos en un mundo libre donde nosotros podemos expresarnos de la manera en que nosotros queramos, al fin de que la gente pueda conocer lo que pensamos. Y hermano, vemos a mucha gente expresando esa libertad, sí, pero como consecuencia en perjuicio de los demás. Hoy vemos un movimiento feminista que no le importa, hermano, cómo se expresa, no le importan los demás, no le importa la sociedad. Mientras ellos se puedan expresar, lo harán sin pensar en nadie más. Y lamentablemente, hermano, ese pensar del mundo a veces puede infiltrarse de manera muy sutil en la iglesia. Y hay cristianos, hermano, que no les importa cómo se conduzcan en su vida y cómo manejen sus asuntos porque ellos solamente están pensando en sí mismos. No están pensando en el hermano. No están pensando en aquellos que los están viendo. No están pensando en aquellos que vienen detrás de ellos. No están pensando en aquellos que están siendo testigos de su vida cristiana. Y hermano, creo que lo que Pablo nos va a decir aquí es cómo debemos usar nuestra libertad cristiana para la gloria de Dios. Amén. Pablo dice, hermano, algo muy importante. Amén. Debemos, hermano, tener en contexto y para poder tener un mejor entendimiento de lo que Pablo va a decir aquí, el contexto de la iglesia de Corinto. Pablo inmediatamente dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué significa lo sacrificado a los ídolos? Bueno, hermano, recordemos que el contexto de la iglesia de Corinto era una vida de paganismo, amén, de una falsa religiosidad, de adoración a deidades,
Y esto, hermano, era la vida de la iglesia de Corinto en su vida pasada, la idolatría. ¿Ok? Prácticamente su contexto era adorar ídolos, adorar dioses que no eran dioses. Y esta era su vida. Y hermano, cuando se refiere Pablo a lo sacrificado a los ídolos, Pablo se está refiriendo a que en los templos paganos o de las deidades paganas, hermano, había sacrificios. Estos sacrificios, hermano, correspondían a animales, podían ser bueyes, vacas, becerros, todo tipo de animal, hermano, que se podía en algún momento comer y que llevaban a un templo, hermano, de cierta deidad, y lo cual ese animal o ese sacrificio se partía en varias partes, o se partía, vaya, la redundancia. Y esas partes, hermano, una, por ejemplo, era para sacrificarla en el altar y fuera consumida para ese dios en específico. Llámese Júpiter, llámese Venus, llámese Afrodita, como se llame el ídolo. ¿Ok, hermano? Parte era para ser sacrificada en el altar, en las brasas. Otra parte era para guardarse para la comida del templo. Otra parte de ese animal se reservaba para los sacerdotes que ofrecían el sacrificio. Otra parte precisamente era para el que llevaba la ofrenda. ¿Ok, hermano? Y había otra parte, hermano, que se desechaba, y ese desecho, por haber sido sacrificado a los ídolos, era considerada en estima, y por eso, hermano, no se tiraba, se llevaba a los mercados, y en los mercados se vendía como alimento. ¿Ok? Usted iba a un mercado, hermano, en los pueblos de Corinto, como en muchos otros lugares, y usted veía que esa carne o ese alimento decía, este alimento o esta carne fue sacrificado al dios Júpiter. Este alimento fue sacrificado al dios Venus, al dios Mercurio, a la diosa Afrodita, ¿ok? A Diana, la diosa de los Efesios, X, etcétera. ¿Ok, hermano? Y cuando la gente iba y compraba, hermano, lo hacía con conocimiento de causa. Es decir, ellos decían, como yo soy un adorador de Venus, pues yo busco algo que había sido sacrificado a los ídolos. Y en este contexto surge una pregunta en la iglesia de Corinto y dice, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Porque vemos hermanos que van y compran de esa comida y ellos dicen, no tiene nada que ver que yo coma porque al fin de cuentas todo alimento, dice la escritura, ha sido santificado por Dios. Y entonces para muchos hermanos el ir y consumir esta carne sacrificada a ídolos no le representaba peligro alguno ni algo que le pudiera causar un problema como creyente. Sin embargo, había muchos cristianos de la iglesia de Corinto que venían de un contexto en su vida pasada de ser adoradores de esas deidades. Y entonces, hermano, cuando alguien ve a un hermano que tenía madurez en su conocimiento, verlo comer algo que había sido sacrificado a los ídolos, esta persona en su debilidad pensaba, oye, ¿cómo es que este hermano está comiendo algo que fue sacrificado a un dios pagano? Entonces, eso quiere decir que eso no es tan malo. Pero yo vengo de allí. Entonces, ¿yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y hermano, en ese contexto Pablo va a aclarar lo siguiente. ¿Cómo es que el comportamiento de muchos hermanos maduros, ok, hermano, hacía que muchos hermanos débiles cayeran? ¿Ok, hermano? Y esto no estaba partiendo de amor. Esto, hermano, muchos no estaban considerando al hermano. Ellos decían, yo lo puedo hacer, para mí no tiene nada de malo y lo voy a hacer, no importa quién me vea. Y hermano, ellos decían, porque a mí no me afecta, pero otros sí eran afectados. Entonces Pablo trata sobre este tema de lo sacrificado a los ídolos y Pablo habla
de manera clara y contundente de cómo debe de ser usada nuestra libertad en Cristo. Amén, hermano. Hay cosas, hermano, que tú y yo podemos hacer y que no son malas en sí mismas. Sin embargo, deberíamos de preguntarnos si eso que para mí no es malo, pudiera ser malo para mi hermano. Amén. ¿Ok? Y partir desde esa conciencia. ¿Ok, hermano? ¿Es pecado que yo coma sacrificado de los cielos? Preguntaban algunos. No, no era pecado. ¿Es pecado hacer caer a mi hermano? Sí. Entonces yo debo evitar que, aunque para mí no sea pecado, yo debo de pensar en mi hermano. Y Pablo precisamente dice lo siguiente, hermano. Sabemos que todos tenemos, ¿qué, hermano? Conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere Pablo? Bueno, a que una vez que han conocido al Dios verdadero, ya no hay ídolos. ¿Me explico, hermano? Que tengan poder. Ya no hay dioses para nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra primer conciencia, hermano, es que solo hay un Dios verdadero. Amén. No hay dos, no hay tres. Nuestro Dios es único. Nuestro Dios es incomparable. Podemos decir que como nuestro Dios, no hay Dios. Amén, hermano. Eso es de conocimiento general para la iglesia del Señor. Podemos saber que solo hay un Dios, hermano. El general Naamán, el leproso, recuerda aquella historia del leproso que el Señor sana. Él, cuando el Señor lo sana, él dice: ahora conozco que no hay Dios como el Dios de Israel. Y mi adoración ahora le pertenece a él. Ya no más dioses paganos, solo es para él. Porque, hermano, eso viene en nuestra conciencia una vez que venimos al conocimiento del Señor. ¿Ok? Pero Pablo dice, hermanos, ok, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Pero miren la aclaración que Pablo hace. El conocimiento, ¿qué, hermano? Envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Ahora, escuche bien. Este es un texto muy mal interpretado muchas veces. Y la gente separa el conocimiento del amor. Y la gente dice: ¿para qué conocer tanto? Porque el conocimiento envanece. ¿Para qué te haces tan sabio si como quiera la sabiduría te va a envanecer? Y dicen: yo por eso no estudio. Yo prefiero amar. Y Pablo no es lo que está diciendo, hermano. Pablo lo que está diciendo es que una cosa no puede estar sin la otra. Amén, hermano. Amén. Usted no puede amar sin conocimiento. Y usted no puede aprovechar el conocimiento sin el amor. Amén, hermano. Claro, son compañeras de camino. El conocimiento debe expresarse con amor. Amén. Pero no hay amor sin conocimiento. Hay gente que toma los extremos. Hay gente que se ocupa solamente en prepararse, pero se olvida del amor. Y el amor se expresa hacia alguien más. Solamente el amor se expresa a sí mismo. Se llenan de tanto conocimiento que, hermano, empiezan a hacer menos al que no sabe. De nada me sirve a mí, hermano, conocer toda la Biblia entera y conocer las doctrinas profundas de Dios si solamente las voy a conocer para mi propio provecho. Pero si mi conocimiento lo utilizo para bendecir a los demás, eso es amor. Mi conocimiento tiene provecho, encuentra su finalidad. Pero si mi conocimiento solamente, hermano, lo obtengo para hacer menos y no pensar en los demás, me va a envanecer. ¿Qué significa envanecer? Me va a hacer vano, sin provecho, hueco, vacío. ¿Ok, hermano? Y Pablo aclara esto. Y muchas veces digo, esto se malinterpreta. Muchos piensan que como el conocimiento envanece, no me preparo, no estudio, no leo la Biblia, no necesito. Lo que yo necesito es amor. ¿Me explico, hermano? Y cuando no me preparo, critico al que se prepara. Y no, digo, lo que ellos necesitan es amor. Yo tengo amor. Ellos quieren puro conocimiento. No, hermano. Tú necesitas amor, pero no puedes amar verdaderamente si no tienes conocimiento. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Qué viene primero? ¿El amor o el conocimiento? El conocimiento. Porque por el conocimiento podemos amar. Y amar de manera correcta. Amén, hermano. Conociendo a Dios podemos amar. En la medida que nosotros conocemos más a Dios de manera correcta. Fíjese que no dije conocer de Dios.
Porque hay muchos que conocen de Dios. ¿Me explico, hermano? Pero no lo conocen a Él. Le llaman Señor, pero Dios dirá, no los conozco. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. Conocer a Dios tiene que ver, hermano, con que Él me conozca a mí. Si yo soy conocido de Dios, entonces yo puedo conocer a Dios. Y cuando lo conozco de manera correcta, bíblicamente hablando, yo puedo amar de manera correcta. Hay gente que se dedica, hermano, a las obras sociales pensando que eso es el evangelio solamente. Y dice, no, es que tú puro estudio, no, ve y salte a los hospitales. Eso es lo que tú debes expresar. Y menosprecian al que se prepara. Ese es el otro extremo, hermano. Usted no puede ir a hablar de alguien que no conoce. Usted va a ir a expresar una buena obra, pero tal buena obra, hermano, no va expresada en un correcto amor o en un amor correcto. ¿Sí me explico, hermano? Yo debo conocer a Dios para expresar el amor de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y Pablo aclara este asunto, hermano, y dice, mire, conocer que Dios es uno y conocer que no hay fuera de Dios, de nada sirve si no te sirve cuando vas a practicar ese conocimiento. Si no piensas en tu hermano, de nada te sirve conocer que Dios es uno y que los demonios nada son, que los ídolos nada son. Y tú puedes creer que Dios es uno. Inclusive Pablo dice que los demonios creen también que Dios es uno, pero ellos tiemblan. Amén, hermano. De nada sirve creer que Dios es uno, hermano, si a la hora de yo actuar en mi vida cristiana no estoy pensando en mi hermano. No actúo en beneficio de su edificación. Tal conocimiento me va a envanecer. Y entonces Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Es decir, Pablo une estas dos cualidades del creyente que son dadas por Dios. Y lo que Pablo dice, no puede andar el uno sin el otro. Y entonces dice, les voy a enseñar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos claros, hermanos? No porque usted quiera prepararse es malo, es bueno. Amén, hermano. Dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía. ¿Ok? Alabes en esto el que se tenga de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Entonces pregunto, ¿es malo querer conocer más a Dios? No. ¿Es malo querer conocerse y empaparse de la palabra de Dios? No, pero nunca quiera conocer a Dios sin el amor de Dios. Amén, hermano. Sin pensar en los demás. Cuando usted vaya a la Biblia, vaya y pida en oración al Señor de manera humilde, Padre, enséñame, porque quiero expresar tu conocimiento a mis hermanos. Quiero expresar tu conocimiento a un mundo perdido. Quiero expresar tu luz. Quiero decirle a aquellos que no te conocen quién eres tú, por compasión a sus almas. Entonces, créame, hermano, usted va a aprender lo que tenga que aprender de Dios cuando aprenda correctamente. Amén. Si usted va a la Biblia y le dice, Señor, enséñame porque hoy quiero conocer más. Hay hermanos que se me están adelantando y yo no quiero quedarme atrás. Hay hermanos que se están preparando y yo quiero también prepararme. No, hermano, que tu finalidad sea hacia los demás. Amén, hermano. El primer beneficiado eres tú. Amén. Eso es lógico y por sentido común, hermano. Cuando tú conoces más de Dios y a Dios, amén, el beneficio es principalmente para uno. Pero en mi conocimiento considero a los demás también. Porque hay gente que me ve, hay gente que me está siguiendo, hay gente que para quien yo soy un testimonio. Muy bien. Dice, pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice, hermano? Es conocido por él. Y eso es lo que importa, hermano. Amén. Que Dios nos conozca quiere decir que Dios ha entablado una relación eterna con nosotros. Una relación íntima, de padre a hijo.
de un hijo a un padre. Una relación que no se romperá por el tiempo, no se romperá por las circunstancias de la vida, no se romperá, hermano, por las angustias, ni los problemas presentes, ni futuros. Es una relación eterna, bendito sea el nombre del Señor. Acerca pues, dice, de las comidas que se sacrifican a los ídolos, Pablo dice. Sabemos que un ídolo, ¿qué es, qué hermano? Nada es. ¿Ok, hermano? Repita conmigo, un ídolo, nada es. A veces nosotros como cristianos, hermano, entramos en conversaciones con personas que han salido de ese contexto. Y a veces nosotros pudiéramos tener en nuestra conciencia que, hermanos, que esos ídolos, llámese como se llame, tienen cierto poder, porque venimos de ese contexto. ¿Sí me explico, hermano? Por ejemplo, hay personas que hablan de la Santa Muerte, la que se conoce como la Santa Muerte, que santa no tiene nada, y dicen, no, es que, hermano, o sea, yo vengo de allá, hermano. Y cuidado con que le hagas una mala mirada a la Santa Muerte, o sea, porque ella sí se venga. Ya de este lado, hay cristianos, hermanos, que todavía piensan así. Porque creo y entiendo, porque vienen de ese contexto. Y quizá en su ignorancia ellos creían eso. ¿Ok, hermano? Y hacen diferencia entre santo y santo, ídolo e ídolo. No es que la Virgen, no es que este santo, no es que el otro, no es que acá, no es que es que Pancho Villa, ¿sí? Por ejemplo, hermano, los que leen las cartas, los adivinos, Pancho Villa es su adoración, amén. Y para ellos Pancho Villa, para el trabajo que ellos realizan, Pancho Villa tiene poder, su espíritu tiene poder. Pero Pablo dice que sabemos quién es Dios y que Dios es Dios y es único Dios. Y tenemos conciencia de eso ahora, hermano. Amén. Y creo que es lo que debe de determinar mi forma de pensar cuando pienso en un ídolo. Por eso Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Punto. Oye, pero aquel que parece que sí tiene más poder que, hermano, Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que el ídolo nada es en el mundo. Punto, hermano. ¿Sí me explico? Si tú vienes de un contexto donde tú adorabas a un ídolo como tal, hermano, hoy debes de entender que ese ídolo no tiene poder en sí mismo. ¿Amén? Amén. Pero no solo no tiene poder, no es nada. ¿A qué? ¿Amén? A veces nosotros usamos esta expresión, hermano, yo sé que no soy nada. Y eso es una mala expresión, porque entonces usted está diciendo que usted es algo. Amén. A veces decimos, hermano, yo no soy nada, ¿verdad? Entonces usted está diciendo que usted no es nada, usted es algo. La expresión correcta es, hermano, soy nada. ¿Sí? ¿Me explico, hermano? Soy nada, no es no soy nada. Y el ídolo es nada, es lo que Pablo está diciendo, hermano. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo. No tiene valor, no tiene poder en sí mismo. ¿Ok? Ningún ídolo, hermano, tiene poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Solo nuestro Dios es todopoderoso. No solamente Él es poderoso, Él es todopoderoso. Amén. Los ídolos, hermanos, de Egipto no tuvieron ningún poder cuando el Señor los juzgó, cuando trajo las 10 plagas a Egipto. Y precisamente cada plaga era en juicio contra cada dios pagano que ellos tenían. Y que representaban la lluvia, representaban el granizo, representaban las moscas. Hermanos, Dios juzgó cada uno de esos dioses en sí mismos, para que los egipcios vieran que ningún dios en quienes ellos creían, como el dios de las moscas, llamado Belcebú, ¿sí?, no pudo hacer nada por ellos cuando fueron consumidos por las moscas. Que el dios del granizo, que el dios de la luz, según ellos, no pudo hacer nada cuando Dios envió densas tinieblas sobre Egipto. ¿Ok, hermano? Ningún ídolo es nada, hermano. Es nada, perdón. Ningún ídolo es nada. ¿Ok? Todo ídolo no tiene poder. Y dice, y no hay más que un Dios, dice Pablo.
Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios. Amén. ¿Nos queda claro esta parte, hermano? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y solo hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo dice, hay un Dios, hermano, de quien proceden todas las cosas. Él nos los da a nosotros. No dependemos de ídolos. No dependemos nuestra vida, nuestra prosperidad, nuestra abundancia, no depende de un ídolo como tal. Dependen de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nuestra dependencia es total de Dios. Y dice, y hay un Señor por medio del cual Dios nos bendice por medio de Jesucristo, es lo que dice Pablo. Amén. Dios no bendice a nadie aparte de Cristo, es lo que está diciendo. Dios nos bendice. Solo hay un Dios, el cual nos da todas las cosas, y cuando nos las da por medio de Cristo. Y entonces la única manera en que nosotros tenemos ese Dios, usamos a Cristo como el medio. Cristo es el medio por el cual nosotros nos allegamos a Dios. Entonces no hay ningún ídolo que tenga poder en sí mismo para bendecirnos, para darnos algo. Todo bien procede de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dice, pero no en todos hay este conocimiento, dice Pablo. Versículo 7. Porque algunos, fíjese bien, aquí dice Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, habituados, ¿qué quiere decir, hermano? Acostumbrados a estar frente a un ídolo, a que su vida dependía de un ídolo. Hasta aquí, hasta este momento, hay muchos que están habituados todavía. Están tan relacionados porque era tan fuerte su relación con ellos en su vida pasada que lo tienen presente todavía. ¿Sí me explico, hermano? Y de alguna manera piensan que el ídolo tiene algo que ver con la iglesia de Cristo y que puede afectar la iglesia de Cristo. Y Pablo le dice, hasta aquí hay algunos que están habituados a ídolos. Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Ok, hermano? Muchos de ellos, les reitero, cuando iban y veían a los hermanos que eran maduros en la fe. Ahora, ¿es malo tener ese conocimiento? No, es bueno. El problema es cuándo usar mi conocimiento. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Cuando actúo, ¿lo hago de manera oportuna? ¿Lo hago pensando en mí solamente o lo hago pensando en la iglesia? Cuando la iglesia me ve actuar, ¿cómo es que yo hago las cosas? Pablo dice, fíjese bien, si bien la vianda, en algunas Biblias dice la vianda, ¿verdad? ¿Qué es la vianda, dijimos? La comida, ¿ok? La comida. Recuerda que en los capítulos anteriores Pablo dice que el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Pero tanto la una como la otra dice destruir a Dios. Le está hablando del estómago y está hablando de la comida. ¿Ok, hermano? Y Pablo vuelve aquí a decir, en cuanto a la comida, es decir, ya no a lo sacrificado al ídolo, lo que llegaba prácticamente a la mesa de ellos, ya no el sacrificio, sino el alimento que ya llegaba a su mesa, lo que se consumía en el mercado. Dice, en cuanto a la vianda o en cuanto a la comida, dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Ok, hermano? Es decir, muchos podrían pensar que como ellos podían comer de lo sacrificado a los ídolos ya con una conciencia entendida y limpia, que era cierto, efectivamente, el que ellos comieran sacrificado a los ídolos no les hacía nada, porque la Biblia dice, hermano, que todo es santificado con acción de gracias. Amén, hermano. Hoy podemos comer de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay un alimento, hermano, que en sí mismo sea restringido porque sea contaminado en sí mismo. ¿Ok? Sin embargo, recordemos algo, hermano, que una de las cosas que se suscitaron en la iglesia primitiva fue
precisamente uno de los asuntos que tenían que ser aclarados. Muchos habían, hermano, salido por ahí diciendo que si los hermanos habían creído en Cristo, también tenían que circuncidarse. Y entonces eso causó una tremenda discusión entre los hermanos y tuvo que hacerse un concilio en Jerusalén. Se le conoce como el primer concilio de Jerusalén. Y en este concilio se determinó por orden del Espíritu Santo y de los hermanos a que los hermanos guardaran ciertas cosas, dentro de las cuales precisamente estaba esta cuestión, lo sacrificado a los ídolos. Amén, hermano. Pero había ciertas cosas que no habían sido aclaradas con conciencia. Es decir, aunque Pablo dice que la comida, hermano, la podían comer, había cierto cuidado que se debía de tener, precisamente por los hermanos que eran débiles. Amén. Y Pablo dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, no porque yo tenga el entendimiento de que ninguna comida me afecta, no quiere decir que eso me haga más aceptable ante Dios. ¿Sí me explico, hermano? O si yo dejo de comerla, eso me hace más aceptable delante de Dios. ¿Quién es el que me hace acepto a Dios, hermano? Cristo, hermano. Por la gracia. No porque yo haga algo en sí mismo, hermano. Yo voy a recibir mayor gracia delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? No porque yo sea más obediente que otros, eso me va a dar mayor gracia a mí. Amén, no es mi obra. Y Pablo baja este conocimiento hacia la comida. Pablo dice, miren, no porque coman o dejen de comer, ustedes van a ser más aceptados por Dios. ¿Ok? Dice, pero miren, o sea, Pablo dice, observen, presten atención a esto, que tu libertad como cristiano no venga a ser tropiezo, ¿para quién, hermano? Para el débil. Aquí está el centro de la enseñanza, hermano. Hermano, hoy, lamentablemente, en nuestro tiempo en el que se ha, hermano, proliferado la tecnología, y voy más claramente hacia las redes sociales, donde uno puede, hermano, decir algo y puedo ser visto en cualquier parte del mundo. ¿Sí me explico, hermano? Alguien puede subir un diálogo, una enseñanza, una entrevista. Alguien en sí mismo puede decir, subirse, hermano, grabándose en un video privado, en una recámara, hermano, y lo que se está diciendo prácticamente allí en privado, a la luz de una red social, puede hacerse público en todo el mundo. ¿Me explico, hermano? Así, en un instante, hermano, lo que usted puede decir, donde no hay nadie físicamente, puede ser escuchado por todo el mundo. Y en esta proliferación, hermano, de esta tecnología, ¿cuántas cosas no se ven, hermano, en las redes sociales? Y una de las cosas que se ven, hermano, es hermanos atacándose en las redes sociales, argumentando que ellos sí tienen un conocimiento correcto, y cuando están evidenciando al otro, lo que están diciendo es que ellos no. Y entonces lo suben a una red social y para que ellos digan, ese hermano sí sabe porque lo está exponiendo, y el otro es el que es ignorante porque es el que está haciendo la práctica. Y se olvidan, hermano, que hay gente débil, hermanos principiantes, hermanos que han convertido al Señor recientemente. Peor aún, incrédulos que están observando. Y yo le pregunto, ¿creen ustedes que ellos estén considerando su libertad cristiana? No. ¿Ve? Pero tienen conocimiento. Hermano, pero ¿de qué sirve el conocimiento si no es usado con amor? ¿De qué sirve, hermano, yo dármelas de que yo sí soy de sana doctrina y que yo sí conozco, si estoy evidenciando a alguien? Y de alguna manera eso me hace sentir mejor a mí, ¿sí o no? Porque yo sí la sé y él no. Y entonces yo puedo usar un medio, hermano, que ha venido a ser de tropiezo para muchos, millones y millones de personas. Y yo no pienso eso. No reparo, hermano, en detenerme, ¿sí? Y ver si lo que yo estoy haciendo va a ayudar o no va a ayudar.
si lo que voy a hacer va a ayudar a otros que van a observar lo que estoy poniendo. Ve hermanos peleándose en Facebook, hermano. ¿Ha sido testigo de eso? Amén, hermano. Unos echándose a otros. Y hermano, de verdad eso da mucha, mucha tristeza. ¿Cómo Dios puede usar tu vida si lo haces sin amor? ¿Sabes qué? Estás envanecido, es lo que dice Pablo. Cuando actuamos con conocimiento, sin amor, somos vanos. Amén, hermano. Vacíos, huecos. Mi conocimiento acerca de Dios no es nada si no actúa con amor. Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulos 12 y 13, trata sobre los temas de los dones espirituales. Pero en el capítulo 13 él dice, miren, yo pudiera tener todo el conocimiento del mundo. Es más, puedo conocer las profecías, descifrar todos los misterios. ¿Qué significa eso? Conocimiento. Pero si no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Es más, puedo ser inclusive caritativo. Aunque caridad tiene su raíz de la palabra amor, tiene su raíz de la palabra caridad. Dice, si yo diere todo lo que poseo, mi herencia, todas las posesiones que yo tengo las doy. Y no solo las doy, sino que me entrego a sí mismo. Pero si no tengo amor, nada soy. Pablo llega a decir, inclusive, si yo hablase lenguas angélicas, él está exagerando. No quiere decir que alguien las hable. Dice, pero no solamente las humanas, todas las lenguas humanas. Yo pudiera saber todos los idiomas del mundo, pero me voy más allá, dice Pablo. ¿Qué si yo supiera la lengua angelical? Pero si no tengo amor, nada soy. Es más, yo puedo tener toda la fe del mundo que le dijera yo a este monte, arráncate de aquí y échate a la mar. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Y Pablo precisamente, hermano, es lo que quiere centrarnos en esta enseñanza en cuanto a no poner tropiezo a nuestros hermanos. Tu conocimiento y mi conocimiento no serviría de nada si no consideramos no ser tropiezo a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. Servir a mi hermano. ¿Cómo es que yo puedo vivir mi vida cristiana en beneficio de los demás, más que en perjuicio? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Y Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra, que es libertad, Pablo inclusive la llama libertad, porque es libertad, hermano. Amén. Hoy podemos hacer muchas cosas. Pablo dijo, todo me es lícito. ¿Pero qué? No todo conviene. ¿Por qué no conviene todo? Porque eso puede traer prejuicio sobre mi hermano. Lo puedo perjudicar a él. Él está comenzando y él no tiene mi conocimiento y no tiene mi madurez. Pero yo tengo que pensar en él más que en mí. Amén, hermano. Que todo lo que yo haga, hermano, todo lo que usted haga, recuerde que hay testigos detrás de usted. Amén, hermano. Sus hijos están viendo nuestro comportamiento. ¿Cómo actúo frente a mis hijos? ¿Cómo actúo frente a mi esposa? ¿Cómo actúo frente a mi esposo? ¿Cómo actúo frente a la iglesia? ¿Cómo mis decisiones que yo tomo, hermano, pueden afectar? ¿Valdrá la pena perjudicar a mi hermano por el cual Cristo murió solamente por satisfacer un deseo de mi corazón? ¿Un capricho? O puede ser en sí mismo algo legítimo, hermano. Pero quizá esto traiga tropiezo a mi hermano. Entonces, hermano, Pablo nos enseña y nos insta, nos exhorta a que tú y yo nos manejemos siempre con este pensamiento. ¿Cómo lo que yo hago puede beneficiar a mi hermano? ¿Le puede traer tropiezo? ¿Qué haré si algo así está en cuestión? Y vamos a ver lo que Pablo dice. Pero miren que esta libertad, dice el versículo 9, no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay personas, hermano, en nuestro contexto eclesiástico que no tienen nuestra madurez. Amén. Algunos van empezando, unos van llegando a la iglesia
Y entonces yo no voy a actuar porque yo creo que yo estoy bien sin considerar a cada uno de ellos. Hay hermanos que son débiles en la fe. No quiere decir, hermano, que sean carnales. ¿Ve? No estoy hablando de gente, hermano, que está haciendo cosas malas. Hablo de una conciencia débil porque le falta conocimiento. ¿Ok, hermano? No es lo mismo, ¿sí? Alguien que está pecando a alguien que le falta conocimiento. No es lo mismo. Cuando hablamos de debilidad, no estamos hablando de alguien que está en una conducta pecaminosa. Estamos hablando de alguien, hermano, que no tiene el conocimiento o tu madurez. ¿Me explico? Amén. Cuando tus hijos sean educados e instruidos por ti, no solamente les digas, eso es del diablo, déjalo de hacer porque es del diablo, eso es pecado. ¿Sabes qué estás haciendo, hermano? Si no le explicas por qué es del diablo y por qué es pecado, estás hiriendo su conciencia. A un niño se le debe de enseñar lo que está mal, pero no solamente lo que está mal, se le debe de enseñar por qué está mal y qué puede hacer para hacer el bien. Yo puedo decir, hermano, la mentira es pecado. Sí, pero ¿cómo le ayudo para identificar la mentira? ¿Y cómo le ayudo para que en lugar de mentira hable verdad? Amén. Porque si no, mi señalamiento solamente será para destrucción, más que para edificación. Entonces Pablo, hermano, lo que nos quiere dar a entender es que cuidemos a nuestros hermanos, que usemos nuestra libertad en Cristo para edificar a los demás. Amén, hermano. Y cualquier cosa que pudiera poner en riesgo el caminar y el andar de mi hermano, no lo haga. ¿Ok, hermano? Mire lo que dice Pablo. Pero si alguno te ve a ti, escuche bien, ya está poniendo un caso específico, ¿ok? Pablo está suponiendo un ejemplo de algo que puede pasar o que sin duda ha pasado. Porque si alguno te ve a ti, ¿qué tienes que, hermano? ¿Qué tienes que? Conocimiento. Amén. Sentado a la mesa en un lugar de qué? ¿De qué? De ídolos. Está sentado en un lugar de ídolos. ¿Ok, hermano? Así como cuando lo ven a usted sentado en el mercado ahí en las gorditas. ¿Sí? Todos se ríen porque sí han ido a los mercados, ¿verdad, hermano? A los tacos parados, o a los tacos sentados, a las gorditas sentadas. Bueno, así la gente iba a comer al mercado y comían de lo sacrificado a los ídolos. Y como ahí en el mercado había creyentes, algunos fuertes en conocimiento, pero algunos débiles. Y Pablo dice, pongamos este ejemplo. Tú llegas a un lugar donde se come lo sacrificado a los ídolos y para ti no es nada comer, porque el ídolo no es nada en sí mismo. Y tú con ese conocimiento, en tu libertad, que es tu derecho, vas y te sientas donde van a servir una comida sacrificada a ídolos, que tú sabes que no es nada el ídolo, y tú la vas a comer con esa libertad. Pero ¿sabes qué? Hay un testigo que te está viendo. Si alguien te ve, dice Pablo, hay alguien que te está observando y está observando tu comportamiento. Pregunto, hermano, ¿ha considerado que mucha gente nos observa? Los compañeros de trabajo, ¿sabe que lo están observando a usted? Sus hijos, ¿creen ustedes que los están observando? Cuando hace un negocio, ¿cree que la persona con la que usted está haciendo el negocio, que se da cuenta que usted es cristiano, no está prestando atención en cómo va a actuar? Hay mucha gente observando tu vida, hermano. Somos cartas abiertas. Entonces, Pablo dice, consideremos el ejemplo cotidiano. Tú vas, te sientas en un lugar de ídolos, pero alguien te está observando. Dice, si alguien te ve a ti con conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿qué es qué, hermano? Débil. Ya está poniéndole nombre a ese hermano o esa hermana. Es una persona que no tiene el conocimiento. ¿Ok? Y entonces cuando lo ve sentado a los ídolos o comiendo lo sacrificado a los ídolos, dice, entonces sí es bueno, pero ¿cómo si yo entiendo que la idolatría es pecaminosidad?
que la idolatría es un producto de la carne y que yo no puedo actuar en conformidad a la idolatría. ¿Y cómo es que este hermano está sentado y está comiendo una carne sacrificada a Júpiter? ¿Ve? Yo vengo de allá. Me dicen a mí que la idolatría es mala y yo abandoné la vida idólatra para servir al Dios vivo. De hecho, Pablo a la iglesia de Tesalónica decía que el testimonio de ellos era tan fuerte porque muchos hablaban de cómo ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, porque lo abandonaron por completo. Entonces, ante la falta de conocimiento y en su debilidad, veían a personas maduras comer esto, y ve a Pablo, dice, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Si te ve a ti y él te ve y dice, pues ese es un hermano grande, maduro, y está haciendo esto, quiere decir que eso no tiene nada de malo. Ahora, ¿tenía algo de malo? No, pero en su conciencia sí tenía algo de malo. ¿Ok, hermano? Y Pablo apela a la conciencia del otro más débil, no a la conciencia del fuerte. Apela a la conciencia del débil. ¿Ok, hermano? Y dice, y por el conocimiento tuyo, pregunto, ¿es malo el conocimiento? No, pero lo que Pablo está diciendo es, y el conocimiento tuyo sin amor o sin considerar a tu hermano, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Ve? O sea, Pablo no está hablando de un mal conocimiento. Pablo dice, si tu conocimiento no va ligado con amor y no va ligado con considerar a tu hermano, puedes hacer que ese hermano tropiece. De esta manera, ahora sí, fíjese bien, cómo nuestro conocimiento sin amor puede ser pecado. Amén, hermano. De esta manera, dice Pablo, pecando contra ¿quién? Si yo procuro conocimiento sin amor, ese conocimiento sin amor se convertirá en pecado contra alguien en un futuro. Voy a repetir esto, hermano. Si mi deseo es adquirir solo conocimiento sin amor, el conocimiento que yo adquiera se volverá en perjuicio de mi hermano por quien Cristo murió. Mi conocimiento tiene que ir ligado con el amor de Dios. Amén, hermano. Y entonces mi conocimiento impregnado del amor de Dios vendrá a ser no de tropiezo, sino de edificación para mi hermano. Y entonces dice Pablo, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Ve más allá? ¿Contra quién estamos pecando? Contra los hermanos y contra Cristo en última instancia. Amén. O en primera instancia, diría yo, corregiría. Por lo cual, Pablo dice, hermano, y vea qué lindo es tener esta conciencia como personas maduras. Pablo dice, por lo cual, habiendo dicho lo que acabo de decir, dicho lo anterior, llego a esta conclusión. Es lo que Pablo dice. ¿Ok? Por lo cual, si la comida, estamos por ejemplo poniendo solamente la comida, hermano. Amén. Pero hay muchas cuestiones que pueden poner tropiezo a nuestros hermanos. ¿Ok? Pero Pablo dice, si esta cuestión de la comida, como en muchas otras cosas, si la comida le es ocasión a mi hermano de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. ¿Y sabe lo que significa eso? Amor. ¿Y sabe qué tipo de amor? Un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que pone primero al hermano antes que a mí. ¿Cuántas de nuestras decisiones, hermano, son basadas en mi propio beneficio más que en beneficio de mi hermano?
Muchas. La gente opta, hermano, ¿sí? Cuando no quieren recibir, hermano, el daño, y ellos dicen, prefiero terminar esta relación con mi hermano y dejarle de hablar, vamos a ir al mismo templo, pero no le voy a hablar. Vamos a cortar por lo sano. Mejor no le hablo, él allá por su lado, allá el hermano por el lado del portón y yo por el lado del otro portón. ¿Verdad? No dejo de venir a la iglesia, pero mejor le dejo de hablar. ¿Ok, hermano? Y entonces la gente que los ve, que antes se juntaban mucho, ya no se juntan, ¿qué pasó con los hermanos? Pregunto, ambos están separados. ¿Esas personas están considerando a los hermanos que los están observando? No, porque prefieren vivir así en lugar de arreglar, pero arreglarlo representa poner en juego su propio orgullo. Y no están poniendo a los hermanos en primer lugar, se están poniendo ellos mismos. Y Pablo dice, no, el amor consiste en otra cosa. Puedes tener conocimiento y puedes estar de aquel lado diciendo amén y gloria a Dios, aleluya, y puedes estar del otro diciendo así es, pastor. Pero no tienes amor, y tu amor, sin el amor, si no tiene tu conocimiento sin el amor, no sirve de nada, porque estás haciendo que muchos tropiecen. Amén, hermano. Y Pablo dice, si la comida o cualquier asunto es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Prefiero no satisfacerme que traer tropiezo a mis hermanos. Primero está mi hermano antes que yo. Esa es la enseñanza y la esencia del capítulo 8, hermano. Amén. Aunque nos habla de algunas otras verdades. Y voy a solamente a concluir diciendo algunos puntos, hermano, que creo que son importantes. De hecho, escuche bien. Una vez escribió Lutero la siguiente frase: en los cielos y en la tierra no hay nada más delicado que la conciencia y nada menos capaz que tolerar el abuso. Se ha dicho que el ojo es un órgano delicado, pero la conciencia lo es mucho más. Esta es la razón del por qué notamos una y otra vez en los apóstoles su manera delicada de tratar con ella. Pablo apelaba a la conciencia más que a la vista natural. Y voy a terminar con algunos puntos que creo que son importantes que debemos de considerar en esta enseñanza para concluir, hermano. La libertad cristiana es un regalo de Dios que debemos usar sabiamente. Nuestra libertad no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para glorificar a Dios. Debemos usar nuestra libertad con amor y responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia los más débiles en la fe. Debemos considerar la conciencia de los demás al ejercer nuestra libertad. Debemos actuar con responsabilidad hacia los demás y usar nuestra libertad para la edificación de la iglesia. Debemos preguntarnos si nuestras acciones edifican o dañan a los demás. Debemos evitar ofender a los demás en cuestiones de conciencia. Debemos recordar que nuestra libertad es un llamado a servir a Dios y a los demás y no a nosotros mismos. Debemos pedir la guía y el discernimiento de Dios al usar nuestra libertad. Debemos buscar siempre la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Conocer, hermano, no tiene sentido. Dios busca hijos con conocimiento que puedan expresar su amor. Amén, hermano. Cuando conozcamos de Dios, pidámosle a Dios el amor necesario para expresar tal conocimiento, de tal manera que al fin de cuentas su nombre sea honrado y glorificado. Amén. Póngase de pie, hermano.